La Biblia da dos razones por las que estamos en este mundo. La primera es para ser adoptados como hijos de Dios, disfrutar de una relación personal con Él desde aquí y allá en la eternidad. Ese plan le fascinó a Dios. En Efesios 1, 4 y 5 dice: aún antes que el mundo fuera hecho, Dios ya nos había escogido para ser suyos a través de nuestra unión con Jesucristo por su gran amor. Dios ya había decidido que a través de Jesucristo, esto no es por religión ni por alguna terapia particular oriental, es a través de la obra de Cristo, Él nos haría sus hijos. Este era el placer y propósito de Dios. La segunda razón por la que estamos aquí es para que señoreemos, para que administremos la creación de Dios, y esto nos hace muy especiales. Desde ahora estamos como administradores de los bienes de Dios aquí en esta parcela, pero luego heredaremos con Cristo todo lo que Dios tiene. La Escritura dice que cuando Dios puso a la primer pareja en el huerto del Edén, los bendijo. Esto está en Génesis 1, 28 y 29. Dice que al ponerlos allí, los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, dominando a los peces del mar, a las aves del cielo, a todo ser vivo que existe en la tierra. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que dan semillas y árboles que dan frutos con semilla. Ellos serán su comida. Bueno, cuando cumplimos a cabalidad estos dos propósitos de Dios, alcanzamos plenitud, es decir, libertad, paz, armonía, felicidad. La Biblia dice que debemos poner nuestra esperanza en Dios. Dice en primera a Timoteo 6, 17, al final del versículo dice que debemos poner nuestra esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Surge la inquietud. Si fuimos hechos para tener comunión con Dios, para señorear, para administrar su creación y por ese medio alcanzar la plenitud, la felicidad, entonces, ¿por qué la mayoría de la gente vive en derrota? Vive triste, no aguanta su propia vida, trata de escaparse por diferentes huecos para tratar de hallar felicidad. Es que los seres humanos, dándonos de vivos, hemos hecho lo que nos provoca. Hemos ignorado las leyes de Dios y en la Biblia eso se llama pecado. Y todos hemos pecado. Aquí no hay nadie entre los seres humanos perfecto. Ni el Papa, ni el pastor, nadie. Todos hemos pecado. Dice en Eclesiastés 7:20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Igual dice Pablo en Romanos 3:23, sí, todos hemos pecado, ninguno de nosotros alcanza el glorioso ideal divino. El pecado, la desobediencia a Dios, ha llevado al hombre a la desgracia. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Imagina lo que le sucede a una manada de ovejas descarriadas. No vuelven al camino, se pierden, se van por los despeñaderos, se ponen en el camino de las fieras. Esa es la realidad de una humanidad que se ha alejado de Dios. Insisto, todos los seres humanos, excepto el Señor Jesucristo, todos hemos pecado. En primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es nuestra tragedia. El pecado ha roto nuestra relación con Dios, lo que nos ha llevado a tenerle miedo a Él. Isaías dice, en Isaías 59:2, el problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Ahora,
Cuando nuestra relación con Dios no es correcta, se ocasionan serios problemas que afectan todas las áreas de nuestra vida. El matrimonio se daña, la carrera se puede estropear, las relaciones interpersonales se vuelven tóxicas, las finanzas también se van al piso, la salud, todo. Lo grave es que el pecado conduce, además de este fracaso, a un terrible vacío. Y entonces el hombre trata de llenar ese vacío con tres cosas: riquezas, placeres y fama, cuando realmente eso no le da satisfacción. Los que han encontrado esas tres cosas en el mundo de la farándula, en el mundo de los negocios, no han encontrado plenitud. Muchas de estas personas han terminado suicidándose porque no soportan su propio vacío. Lo que necesita el hombre es restaurar su relación con Dios. El hombre, en su afán de resolver sus problemas, su vacío, en lugar de volver a Dios como volvió el hijo pródigo a su padre, busca solucionar sus problemas en el alcohol, las drogas, el sexo desordenado o terapias alternativas como el uso del yagé, con lo que solo logra complicar más las cosas. El profeta Amós dice que, en este caso, Amós 5:19, dice que somos como el que huye delante del león y se encuentra con un oso, o el que, como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Bien dice Salomón en Proverbios 16:25, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Qué tragedia la de la humanidad. En lugar de ser señores, se han esclavizado de sus pasiones y hasta de la misma creación a la que deberían gobernar. Se postran ante las estrellas, le temen a las estrellas, con esto de la brujería, del horóscopo, viven pendientes de que mandan las estrellas, en lugar de ellos mandar la creación. Son gobernados por la amapola, por la marihuana, por el fruto de la vid. Terrible. Cierto domingo en la tarde, hace unos 40 años, cuando yo era pastor en Popayán, me desplazaba a predicar a un caserío cuya población en su mayoría era indígena. Y al entrar a la población, serían como las 5 de la tarde, noté algo que me impresionó grandemente. Decenas de personas aparecían tiradas a la orilla del camino, vencidas por la embriaguez. El lugareño que me guiaba me explicó que era costumbre en ese sector, el día del mercado, que la gente se embriagara con chicha y muchos terminaban rodando por el piso. Ahí se me ocurrió la frase, bienaventurados los borrachos, porque de ellos es el reino de los suelos. Pero el caso que más me impactó fue ver a un hombre tirado en un prado y junto a él su caballo con la remesa encima, pastando como si nada. Obviamente el caballo estaba en sano juicio, no iba a ser tan bruto que se iba a envenenar como su amo, o será por aquello de que el que maneja no puede tomar. Bueno, qué humillación. Ver al rey de la creación a los pies de la bestia, ver la bestia sobria y el hombre hecho a la imagen de Dios convertido en una piltrafa humana. Qué humillación. Eso es lo que encuentra el hombre cuando trata de solucionar su problema en las cosas de este mundo. Hay otros de buena fe que pretenden hallar salvación, hallar plenitud, haciéndose muy religiosos. Entonces se consagran solamente a la religiosidad, pero no cambian de vida, tienen otros pecados ocultos. Lo que hacen es maquillar su vida con una capa de religiosidad, o haciendo buenas obras, o dejan los pecados más escandalosos, pero nada de eso
cancela la deuda que tenemos en nuestro corazón, el pecado que hay en nosotros. Nada de esos caminos nos llevan a Dios. El hombre sigue igual en condenación porque no tiene paz. Un joven vino a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: pues guarde los mandamientos. Y dijo: no, es que yo los he guardado. Pero no tenía seguridad de salvación. Era religioso, pero no era salvo. ¿Cuál es la solución entonces? Jesucristo dijo, esto está en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué dice la Biblia respecto del plan de la salvación? Pues que Dios envió a su Hijo a la tierra en forma humana para que pagara nuestra deuda y así adquiriera nuestra salvación. Obviamente, si hubiera existido alguna otra forma de alcanzar para la humanidad la salvación, Jesucristo no hubiera venido a morir. Si fuera posible ser salvos por medio de una religión, el asunto hubiera sido sencillo, porque muchas religiones habían en el mundo cuando Cristo vino aquí en forma humana. El judaísmo y otras religiones que son fuertes en cuestiones de disciplina. Entonces, el camino a Dios no es una religión, no es determinada disciplina, es una persona, Jesucristo. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. De manera pues que Dios envió a su Hijo a salvarnos porque nos ama y quiere que lo conozcamos. En Romanos 5:8, Pablo dice, Dios demostró su amor por nosotros en que mientras andábamos separados de Dios por el pecado, Cristo murió por nosotros. Jesucristo, con su sacrificio, resolvió el problema de la humanidad. Pablo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios entonces ya ha hecho su parte a través de su Hijo para restaurar esa relación con Él que estaba rota. Ahora Él espera que nosotros los seres humanos aceptemos lo que Él ha hecho por nosotros. La pregunta más importante que se nos puede hacer en esta vida es, si usted muriera hoy, ¿cree que tiene seguridad de salvación? Bueno, al terminar esta lección, usted tendrá una respuesta muy clara. 4 cosas que usted debe hacer para adquirir su salvación. Número 1, reconozca que, yo creo que no hay ningún problema en esto, reconozca que es pecador o pecadora. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 2, crea que el Señor Jesucristo es el Señor que murió para pagar sus pecados y que resucitó y que está a la diestra de Dios. En Romanos 10:9 dice, si declaras con tus propios labios que Jesucristo es tu Señor y crees de corazón que Dios le levantó de entre los muertos, te salvarás. Si crees de corazón, te salvarás. El principio aquí es la fe, que crea que Jesucristo es el Señor. El carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas en Hechos 16:30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una aclaración, no hay que confundir la fe salvadora con otros 2 tipos de fe que hay, la fe intelectual y la fe para recibir milagros. Una persona puede tener la fe intelectual, creer en Cristo,
Bueno, todo el mundo cree en Cristo, hasta los demonios creen en Dios, pero ellos no hacen la voluntad de Dios. Creen en Cristo, creen en Dios como creen en Napoleón o en Bolívar. Eso no sirve para ser salvo. La otra fe es creer en Cristo para recibir milagros. Los leprosos creyeron que Cristo podía limpiarlos de la lepra y fueron limpios, pero no volvieron a dar gracias, pues fueron unos ingratos. Eso no lo salva a uno, el solamente haber recibido un milagro. Y hay la fe para la salvación, que consiste en creer en el sentido de obedecer, en el sentido de actuar conforme Él está hablando. Si usted cree en Cristo, debe demostrarlo haciendo lo que Él le ordena que haga. ¿Cómo puede decir que cree en Cristo si no lo obedece? Se lo voy a dejar claro con una vieja anécdota. El gran equilibrista había tendido una cuerda desde un borde al otro de un acantilado. Él se aprestaba a hacer su demostración ante la multitud situada abajo, que esperaba ansiosa. ¿Creen que puedo cruzar al otro lado caminando por la cuerda?, preguntó el artista. Sí, contestó la multitud. Y evidentemente el hombre llegó a la otra orilla en medio de los aplausos y el bullicio. ¿Creen que puedo cruzar al otro lado llevando una carretilla? Sí, se escuchó nuevamente. Ahora, ¿creen que puedo cruzar llevando a una persona en la carretilla?, preguntó. Sí, nuevamente fue la respuesta. Entonces el artista dijo, bueno, necesito un voluntario que se suba a mi carretilla. Total silencio. Todos se estremecieron, temieron. Como el artista había visto a un señor muy animado, aplaudiendo, le dijo, Señor, ¿me puede colaborar? Venga, amigo, súbase a mi carretilla. El hombre se negó, no, ni riesgo. Todos creían que él podía, siempre y cuando no estuviera en juego su seguridad personal. En realidad no creían en él, porque si uno cree, pues se expone. No confiaban en él. Entonces, entre la multitud surgió un niño que rápidamente se subió a la carretilla. Ambos, el equilibrista y el niño, llegaron sin problemas al otro lado, corriendo por la cuerda. Ese niño era el hijo del artista, que confiaba con todo su corazón en su padre. ¿Cuántas veces nosotros decimos que creemos en Cristo, pero no es así? Yo le pregunto, ¿usted cree en Cristo? Y me dice, sí. Yo le digo, bueno, ¿y por qué no cambia su vida? ¿Por qué no deja ese pecado? ¿Por qué no abandona la maldad si Cristo le está diciendo que sea santo como Él es santo? Usted no cree en Él. Usted acepta que Él existe. Eso no es lo que Dios pide. Dios pide su obediencia total. Creemos que Él libró a otros, pero no creo que Él me pueda librar a mí. Creo que Él sanó a otros, pero no creo que me sanará a mí. No me atrevo a emprender alguna tarea difícil porque no creo que Él me sostendrá. Dígame la verdad, ¿usted cree que Cristo lo va a dejar caer si le entrega su vida a Él? Se va a morir de aburrimiento. Si no sigue en esos pecados, se va a morir de tristeza. No, mi amigo. Ojalá nuestra fe fuera como la del niño, el hijo del equilibrista. Lo tercero que Dios quiere que usted haga, o que Dios pide que usted haga, es que acepte gratis la salvación de Él, de Dios. No trate de ganarla, es por pura gracia. Nuestra relación con Dios no es restaurada por nada que nosotros hacemos, sino en base a lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros en el Calvario. Recordemos las palabras de Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Cristianismo no es el sacrificio que hacemos para ser salvos, sino el sacrificio en el que confiamos para ser salvos. El Evangelio no nos trae una obra que hacer, sino un mensaje que creer acerca de una obra que ya fue consumada. Recuerden que Jesús dijo, todo está consumado.
Esto es por gracia, y gracia es todo lo que se da como regalo sin que medie pago o virtud alguna del que recibe. Contrario a la gracia es el mérito, el esfuerzo y la obra que algún hombre tenga o haga para pretender merecer todo lo que recibe de la mano de Dios. Nosotros nos salvamos es por gracia. Hay una historia que quiero relatar que siempre acompaña este punto. Es acerca de dos hermanos que están viviendo en orillas opuestas. El hermano bueno y el hermano malo. El bueno pues está con su familia, con la iglesia, con el prójimo. Es una persona muy querida, muy servicial, una persona recta. Y el malo está al otro lado, es vicioso, es malgeniado, es una persona que pelea con todo el mundo y que genera problemas a su familia y a sus amigos. Una madrugada, el malo llegó a la casa del bueno con una terrible noticia. Venía un poco borracho y traía sus vestiduras rasgadas y ensangrentadas, y le comentó a su hermano: acabo de tener una pelea con un hombre en la cantina y lo he matado. Aquí se acabó mi vida. En este lugar eso da pena de muerte. Comenzó a llorar y a lamentarse de su desgracia. Y entonces el hermano mayor, que es el hermano bueno, le dice: mira, comprendo tu situación y yo quiero ayudarte. Tú no eres salvo, pero si le entregas tu vida a Cristo, Él te puede hacer una nueva criatura. Hagamos un pacto. Yo me encargo de ese crimen y tú entrégale la vida al Señor. Y entonces cambiaron las vestiduras. Así que el bueno quedó con las vestiduras ensangrentadas y el malo quedó con la pijama limpia de su hermano. Y en esas entró la ley. Aquí entró un criminal. Ah, es el Señor, es evidente. Usted mató a un hombre, y se lo llevaron y fue juzgado y sentenciado a muerte. Bueno, en la vida real eso pues no creo que pueda suceder, pero ¿quién lo creería? Eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Cuando Él estaba allá en la cruz, Él tenía las vestiduras de todos nosotros. Y si nosotros le entregamos la vida a Él y creemos en Él, en el sentido de que nos sometemos a su reino, entonces las vestiduras limpias de Él se nos ponen a nosotros. Cuando entremos al cielo no estaremos entrando con nuestros propios méritos o porque tuvimos una buena religión o porque hicimos obras de misericordia. Entraremos allá por los méritos del Señor Jesucristo. Entonces, lo cuarto que Dios quiere que usted haga, ordena que usted haga, es que permita que el Señor Jesucristo gobierne su vida. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nadie puede ser salvo si no recibe por la fe a Jesús como el Señor de su vida en su corazón. No es solamente hacer una oración mágica y seguir en el pecado. Eso no sirve de nada. Es hacer una oración y montarse en la carretilla y decir: Señor, sácame de este pecado, de esta condición. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser un hijo tuyo para irme al cielo cuando venga Cristo. O si muero antes de que Él venga, estar seguro para que sea resucitado y transformado para irme al cielo. ¿Cómo le abre usted la puerta de su corazón al Señor Jesús? Mediante una sencilla oración. Yo la hice hace 53 años. Yo hice una oración, tendría unos 16 años y medio, cuando le dije al Señor Jesús que entrara a mi corazón, que yo necesitaba su Espíritu para cambiar, y Él cambió mi vida. Y eso hace que yo ando en los caminos del Señor. El ladrón de la cruz usó solo 9 palabras para pedir la salvación. Él creyó en Jesús y él se arrepintió de su mala vida y pidió al Señor que lo salvara, y él fue salvo.
sugerimos esta oración como una oración modelo. Usted puede hacerla en este momento, si el Señor lo ha tocado. Usted puede de corazón decir: Señor Jesús, gracias por haberme creado y amado aun cuando he ido en mi propio camino de rebelión. Te necesito en mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Gracias por morir en esa cruz para pagar mi deuda. A partir de este momento yo te seguiré. Ven a mi corazón. Hazme una nueva criatura. Te recibo como mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida. Quiero madurar espiritualmente. Dame sabiduría para entender cada día tu voluntad y para ponerla por obra. Por medio de tu Espíritu, hazme, Señor, la clase de persona que quieres que yo sea. Amén.